¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast La Interview. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema interesante. En contados segundos estará con nosotros. Durango Peña, Carlos. Era como le decían cuando te llamaban ahí en en el colegio. En el colegio, sí. Así era. Durango Peña, Carlos, ¿qué? Carlos David. Durango Peña, Carlos David es mi nombre. Carlos David. Y te dijeron en la casa algún día por qué te castigaron, por qué te pusieron ese nombre. Bueno, Carlos por mi abuelo. Ajá. Que es era una tradición que algunas familias tenían como de ponerle el nombre de sus abuelos a los hijos, en fin. Y David, sí, pues no sé, la verdad, nunca lo he preguntado. Me imagino que debe ser, a veces hay personas que ponen los nombres bíblicos, no sé. A lo mejor tendrá algo que ver con el rey David o quién sabe. Igual me parece David un nombre muy chévere. Pero usted que tiene me gusta más que Carlos. ¿Y qué tiene usted de rey? Nada. De rey, bueno, yo creo que sí mucho, pero en mi cabeza solamente. Porque en la vida real, bueno, posesiones materiales y bienes no tengo ninguno. Pero usted es un hombre muy pilo, sí, Carlos, dice la gente. Yo no sé, dice la gente. ¿Y usted qué evidencia tiene de eso? Pues sí, no sé. Siempre he estado como haciendo lo que me gusta. Y he tratado de hacer las cosas que quiero. Y a lo mejor por eso da la impresión de que soy pilo, pero en realidad... Bueno, a lo mejor sí un poco, pero también soy perezoso a veces, dejado a veces. ¿Cómo se llama ese tipo de hombres de las ciudadanías actuales? Dice que es dejado, pero es pilo, pero que es pilo, pero que es dejado, pero que no sé, sí, a veces la gente dice que soy como un perro a cuadros. A veces me han dicho eso. Bueno, ahí sí porque soy contradictorio, a veces soy muy pilo o a veces soy muy entregado a ciertas cosas y luego soy muy dejado para otras. Claro. Carlos, ¿usted es de qué parte de Colombia? Yo soy de aquí, de Montería. Yo nací en Cereté, en el hospital San Diego de Cereté. Cuando todavía la Cereté era la capital del algodón. Cuando Cereté era la capital del algodón. Sí, nací en el año 1980. Todavía era todavía era la capital del oro blanco. Porque ya Cereté no es capital del oro blanco. Pues, con todo el tema de la apertura económica y de los TLCs y tal, el algodón gringo es el que más se vende en Colombia, creo, no sé. Sí. Estoy hablando... No, pero sí has dicho algo bien claro, porque ese TLC, que fue prácticamente en aquella época de Bienvenidos al futuro, que se comenzó a gestar ese accionar sin pensar un poquito en los de aquí. Claro. Y todos los gobiernos que vengan de derecha, de izquierda, deben hacer una especie de reconocimiento a lo que se establecieron con ese gran país, esa gran nación que nos tiene como patio trasero, como... sí, como proveedores de insumos, de materias primas. Sí. Pero dirá la gente, ¿pero para qué invitó Emil a un man que se llama Carlos David Peña, ahí a Carlos Durango Peña a su podcast? Bueno, lo que pasa es que Carlos es una de las personas a las que pues yo empiezo a cogerle cariño porque le gusta mucho a algunas de las cosas, disciplinas en las que yo también me manejo y por ahí coincidimos en ciertos espacios. Le gusta el cine, es comunicador social y periodista. Correcto. ¿Por qué te metiste primero que todo? Bueno, terminaste el bachillerato ¿dónde? Terminé el bachillerato en el Colegio Juan Pablo II de Montería. Pero tú definitivamente naciste en Cereté apenas, pero fue a nacer a Cereté. Sí, exacto. Literal fue así porque mi papá, la familia de mi papá es de Cereté, puntualmente de Manguelito. ¡Wow! Que es un pueblo maravilloso que queda ahí en Cereté. Ya. Y pues mis padres viven aquí en Montería y tuvieron como esa fantasía de cuando nazcan nuestros hijos irás a parirlos a Cereté. Y bueno, menos mal porque si no fueras el bombero o el platillero de la banda de Manguelito. Ojalá hubiese yo tenido me hubiera encantado tener ese talento, ¿no? Para tocar un instrumento. Quizás lo tienes. Pues he tenido siempre como inclinación por la música, pero
cuando he intentado tocar instrumentos no se me ha dado bien. Lo que más he podido hacer es cantar en el karaoke Oh, my. ahí regular. Dicen los Spanglish, karaoke. Karaoke. Bueno, entonces el hombre se graduó aquí en Juan Pablo II. Estudié en el Juan Pablo II de Montería, claro, un colegio de curas de la curia de la diócesis de Montería. Y después estudié comunicación social en la Universidad Que Pontificia siempre fue Bolivariana. fue a las entidades privadas. Nunca Pues, hiciste nada en lo público. No, nunca hice nada en lo público. Pues en realidad me daba como un poco igual. No por ti. El colegio lo escogieron mis papás. Pero eso tiene algo que ver en uno. Dime, la verdad. No tengo ni idea porque no sé. No, pues no sé. Estudié en la UPB porque no había comunicación social en ningún otro lugar, sino en esa universidad. Entonces, había como dificultades para viajar a vivir en otra ciudad y estudiar en otra ciudad porque no teníamos plata para eso. Y entonces decidieron que mejor era estudiar aquí o decidimos, o pues en realidad uno a los 16 años como que no decide muchas cosas, sino que deciden por uno. Ujú. Pero por eso me quedé aquí y estudié comunicación. Comunicación social. Pues en realidad yo quería estudiar arte. Yo quería ser artista plástico. Ese era mi sueño cuando era niño, ¿no? Antes de graduarme. Por lo que veo, entonces tú debes tener en casa una cantidad de cuadros de infancia. Sabes pintar al Y óleo. todavía pinto. Pues eso nunca se me quitó ese Claro. interés. Y antes lo he ido como explorando más y más. ¿Qué hacían tus O papás? sea, yo estudié comunicación social porque era como Lo más una afín. carrera que me ofrecía como todo lo que a mí me interesaba. Como tú estabas diciendo al principio, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la televisión, me gustaba el show, me Claro. gustaba la música, me gustaba el arte. Y pues no había una carrera que fuera como afín a todos esos gustos. Pero sabes que sí la había, se llamaba Artes Liberales. Pues no la conocí para irla a estudiar. Sí, se llama. Pero, o sea, obviamente en Bogotá había, en la Nacional había, pero Claro. pues mi universo a los 16 años era bastante cerrado, no había internet en esa época. ¿Cómo te Entonces, imaginas tú a los chicos de hoy viviendo en esa época? No, ¿Cómo sería pues- cómo le dicen la generación de cristal? ¿Cómo serían ellos viviendo en la época nuestra? No, pues serían lo que soy yo ahora, creo. O sea, que crecer en esa época fue diferente, claramente, porque hoy en día los chicos tienen un montón de información que les llega desde que son bebés, de que tienen acceso a las pantallas. Y pues a los 16 años, una persona que ha tenido acceso a todo ese mundo de información, pues no piensa igual que como pensaba yo, que solamente había visto la televisión y leído algunas revistas. Entonces, es diferente, ¿no? Y todavía dicen ellos que la vida para algunos, para el gran alto porcentaje de esa comunidad, de esa ciudadanía, esa nueva tribu, es difícil, imagínate. Todavía dicen, no, Lo que pasa pero es que la existencia es difícil, o sea, Ok. la experiencia humana, sea cual sea, en el lugar donde te pongan, es difícil. Vean las cosas que están pasando. Yo le invité para hablar de algo que supuestamente me iba a ir aterrizándolo poco a poco, pero acaba de meterse con una temática que a mí siempre me ha tocado, y es hablar de existir, Claro. del ser. Y me dicen, no, pues la dificultad de existir es indirectamente proporcional al lugar, al tiempo, a la época. Claro. Habría sido Rimbaud lo mismo acá Claro. que en lo mismito. Sí, Claro, dices es obvio. Y se sufre igual naciendo en Nueva York, en Tokio o en Manguelito. tú, o en el Cocuel. O en el Cocuelo, claro. No me entiendes, valgan las expresiones. Bueno, el hombre, realmente yo le reconozco mucho su lectura de lo audiovisual. Cuando yo estaba en la universidad, Carlos, había una profesora que siempre me dijo, bueno, a usted le gusta la teoría, le gusta la imagen, le gusta el sonido, combina todo eso y esas categorías dimensionales y axiológicas de su vocación, usted le asume, lo asume como un artista. Y decía, pero a veces no me parece artista total. Fue que algún día del siglo, ya comenzando la década del 10, me dice, encontré una disciplina que se llama la educomunicación.
y es la comunicación con la educación, la combinación de esas dos cosas, una extraña combinación que termina siendo una unicidad, valga la expresión. Entonces, termina diciéndome, eres un educomunicador. Entonces, para mí, aquellas personas que están haciendo las cosas como, por ejemplo, desde la dimensión que usted las está haciendo, se convierten, la categoría máxima es la educomunicación, pero entonces eso pare el cine, pare la lúdica, el homo ludens, Huizinga, pare la pintura, pare la música y todo eso. Entonces, sí, yo creería que una gran cantidad de personas en un futuro no muy lejano van a comenzar a decir que son educomunicadores. Sí. Entonces, yo creería que tú estás en esa línea. Es lo que... Yo también. O sea, ahora que lo dices, me encaja perfecto, claro que sí. Entonces, somos educomunicadores y lo que me lo dijo la señora en aquel momento, pues realmente ella no me dice, ella me induce, Emil, usted está en una disciplina que está esto, usted... En pocas palabras, usted no es ni chicha ni limonada. No, pero algo debo ser. Porque me encontraba con alguien que hablaba que Manuel Zapata Olivella quería seguir siendo cosas. Él no se cansaba de querer ser. Y entonces yo creería también que somos de ese mismo estilo de personas. Sí. De hecho, luego de estudiar el pregrado, yo hice una maestría en comunicación y ahí como que nos presentaron la educomunicación. Y yo nunca lo había visto como una posibilidad hasta este momento que tú me lo acabas de decir, que caigo en cuenta que todo el tiempo hemos estado como haciendo eso en realidad. Sí, y no sabías que estabas metido, que estabas navegando en ese Sí, barco. O sea, es que me lo imaginaba como algo teórico y tenía que buscar un proyecto tal. No, lo hemos estado haciendo todo el tiempo. Imagínate que cuando comienzo yo a investigar qué es la educomunicación, ya vamos a ir al tema, porque posiblemente... vamos a ir al tema pronto, pero ya saben muchos que la interview es un producto, pues los poquitos 30, 40, 1000, 2000, 100, 2 seguidores que tengamos, se han dado cuenta que se documentaliza en este producto. Hay algunas personas en Sucre que les encanta, 2 o 3 personas me dicen, no, a mí me encanta porque las personas que te invita se ve que no son ningunos pintados en la pared. Entonces la cuestión de la educomunicación, cuando comienzo a investigar las personas que hacen un poco esto comienzan a dar como que las bases, se van a Rousseau, se van al mismo Platón con el mito de las cavernas, y yo, wow, pero qué cosas tan impresionantes. Las cavernas es cine, es la primera representación. Claro. Es el cine. Claro, totalmente. Esa es la raíz y el germen de todo. ¿Sí? De hecho, cuando hablamos de cine, el primer referente que se muestra en clase cuando se habla de cine o de lenguaje audiovisual es ese, ¿no? Son los dibujos de las cavernas, ese primer momento en el que el ser humano tiene como la necesidad de comenzar a plasmar lo que ve de algún modo, ¿no? Claro. Guardarlo de alguna manera, reproducirlo y tener como un registro. Eso es fascinante, ¿no? Impresionante, ¿viste? Ese mundo de los dibujos de las cavernas es espectacular. Y entonces comenzamos comienzo a ver que, wow, pero si es que todas las cosas que me gustan a mí están metidas en esa disciplina, eso es como, el tren va por un riel que lo sostiene en una parte y en el otro sector. Entonces la comunicación y la educación. Pedagogía comunicativa, que no viene siendo eso. Uh-huh. Entonces voy y aparece un man que se llama Celestín Freinet, el que habla de la escuela, de la prensa escuela, que le dice a los peleitos, vamos a hacer periodismo para aprender, y mete el periodismo. Y qué entonces, importante sería que existiera prensa escuela hoy en día. Exactamente. Y entonces, después de eso, me vengo más adelante y aparece siendo el brasilero Paulo Freire como con la pedagogía de lo oprimido, haciendo también del discurso comunicativo una suerte de resistencia, ¿cierto? Uh-huh. Para que la gente hable desde su banco, ¿cierto? Uh-huh. El estudiante bancario también viendo esto también, y de pronto Mario Kaplun, y de pronto te vienes a Barbero, y no, hermano, nosotros es una disciplina rica, que de repente, porque la gente no la ve como eso que tú dices, no, eso debe ser un proyecto, tú hablas y no, pero la epistemología de la educomunicación va generando personas como usted, como otros muchachos que han comenzado a entenderla como eso, media literacy en inglés. Claro. Entonces usted se mete en esto, y yo lo encuentro haciendo, en lo suyo, pero usted de repente aparece metido en el cine, ¿verdad? Ajá.
De pronto veo yo que organiza cine, pero ¿cómo llegó usted para entender el discurso cineasta? Para ser cinéfilo, ¿primero fue cinéfilo o fue... ¿Qué fue primero? No, yo lo que he sido es más bien como necio, en realidad. Ok. Porque sí, pues a ver, no sé si yo seré cinéfilo o no, porque creo que para ser cinéfilo hay que tener como también cierto grado como de conocimiento de muchas cosas sobre el cine. En realidad a mí me gusta muchísimo el cine y en realidad la primera necedad se da porque estudiando nos presentan la posibilidad de crear historias de ficción a través del audiovisual, Claro. ¿cierto? Primero de ficción, la fantasía primero era la ficción, era lo que a mí más me llamaba la atención. Y como tener esa posibilidad, que incluso en el año 98, que yo estudié, 99, era imposible, o sea, toda esta tecnología que existe hoy en día, las cámaras eran extremadamente costosas. Editar video era una cuestión. Nosotros en la universidad editábamos 5 minutos de video y en eso durábamos todo el semestre, porque era complejo, había que tener una tarjeta capturadora que había que traer de Estados Unidos porque aquí no la vendían. Bueno, o sea, era complejo, ¿no? Claro. Entonces como que fue algo que quedó ahí como latente, pero que no se pudo desarrollar del todo por estas limitaciones técnicas, que poco a poco luego las fuimos superando y con gente que tenía alrededor, con amigos, con personas que estaban alrededor, que tenían los mismos intereses, comenzamos como a brincarnos como todos los protocolos normales del cine, que de alguna manera los conocíamos, y hacer lo que nos diera la gana con los recursos que teníamos. Claro. Entonces logramos hacer unos cortometrajes que los veo hoy en día y me encantan. O sea, no miro para atrás y digo, ay, qué mal era lo que hacíamos antes. No. O sea, lo miro y digo, wow, nosotros teníamos... éramos valientes, ¿no? Nos tiramos a hacer una cosa que costaba millones de pesos y lo hacíamos con 0 pesos. Prestando la cámara, prestando la casa del amigo, hablándole al otro amigo para que actuara, pidiéndole el favor a la amiga que tenía carro que nos prestara el carro, y así logramos como hacer un par de cortometrajes que luego decíamos, ¿y qué hacemos ahora con esto? Ok. O sea, no hay internet, estamos hablando del año... Bueno, mentira ya. O sí, ya había, pero mentira, ya. No era tan asequible. O sea, no era democrático. No era tan democrático, exacto. Entonces, ¿qué hacemos con los cortos? ¿Dónde los mostramos? ¿Quién los va a ver? Entonces, al mismo tiempo... Estás hablando del 98, ¿verdad? No, más adelante. Eso, en 98 estudié... ¿2000 qué? Estoy hablando de 2004, 2003, 2005... Estabas a un año de que subieran el primer video en YouTube. Exacto. Todavía ni siquiera YouTube. Pues yo creo que yo abrí mi cuenta de YouTube el día que abrieron YouTube. Y tengo muchos videos ahí en YouTube. Es que yo debí ser youtuber, pero bueno, ese es otro... Vamos a otro pedacito. Esa es otra historia. Entonces, con estos amigos, que también eran igual de necios y paraban bola, y no estábamos tampoco perdiendo el tiempo, digamos, en cuestiones hedonistas, sino que nuestros encuentros eran como, ajá, ¿qué vamos a hacer? O sea, queríamos como hacer vainas. Claro. Además que sentíamos también que vivíamos en una ciudad muerta culturalmente. O sea, aquí las opciones de entretenimiento o de consumo cultural eran pocas. O si no te gustaba pues el vallenato, Sí. el billar, la caseta, que está bien y es súper chévere, pero nosotros queríamos otras cosas. Entonces nos inventamos un evento. Y todo fue como una cosa mágica, coyuntural, porque en el mismo tiempo, bueno, ese preguntarle a quién conoce, quién tiene una casa que nos preste para grabar una escena, quién tiene así fuimos conociendo gente. Y esas gentes conocían otras personas en Bogotá, tenían contactos en el ministerio, etcétera. Entonces, nuestra idea de crear un evento de cine para mostrar nuestros cortos, qué ilusos y qué atrevidos, ¿no? Sí. Crear un evento de cine para mostrar nuestros cortos tuvo eco en otras personas que dijeron, oye, justamente me acabo de enterar que en el Ministerio de Cultura hay una convocatoria
para formar gente que quiera hacer festivales de cine. ¿Les interesa? Sí, se apuntan, sí. Escribe este correo, pan. Listo, y de esa manera conectamos con el ministerio y aunque el primer festival, bueno, estamos hablando de la muestra audiovisual Cine Sinú, que fue el evento del cine, ¿no? Entonces ese proceso no fue como que tan fácil, Carlos. No, eso fue un proceso. Fue todo un kafkiano. proceso. Claro, entonces, o sea, son varias cosas suceden, ¿verdad? Primero conocemos a alguien que nos dice, no, en el ministerio están capacitando gente. Al mismo tiempo, hablo con una amiga que trabajaba en la Cámara de Comercio y ella me dice, estamos haciendo una feria que no me acuerdo cómo era que se llamaba. Una feria que tenía que ver con jóvenes. organizó la Cámara de Comercio durante un tiempo en el centro de convenciones. Como Expo Córdoba se llamaba. Okay. Expo Córdoba, correcto, así era. Entonces dijo, necesitamos algo cultural para Expo Córdoba. ¿Qué se te ocurre? Entonces yo le dije, mira, nosotros estamos tratando de hacer un festival de cine. ¿No te gustaría para Expo Córdoba? Perfecto. Es perfecto. Entonces, listo, en el segundo piso del centro de convenciones, durante los días que duró Expo Córdoba, hicimos nuestro primer festival, que era mostrar nuestros dos cortos de otro amigo, dos cortos de otro amigo. Conseguimos con una chica maravillosa que apareció también, unas películas de cine silente, las primeras películas que se hicieron en Colombia, que se grabaron en Antioquia, cine mudo, presentamos esas películas de cine mudo y pasó algo genial. Uno de los chicos que participó con sus cortometrajes, que era un compañero de la universidad que estaba más joven que nosotros, todavía estudiando, que se llama Jesús Reyes, que hablaremos también ahora de él, hizo un cortometraje basado en un libro de Gina Morelo. Claro. Entonces, reconocida periodista. Invitamos a Gina para que hablara sobre el corto, sobre la historia. Entonces se generó una cuestión muy bonita, cultural y académica de cierta manera también, y fue como, wow, qué bacano, y todo el mundo, hey, qué bien, qué chévere que hicieron esto. Sí, Carlos, sabes que uno se ponía a verificar y hacer investigación, porque la intención también del podcast es documentalizarla. Y se puede uno comenzar a, no digo que especular, pero sí decir que como festival de cine a nivel regional podría considerarse como uno de los primeros, ¿no? Sí. Uno de los primeros. Sí, en realidad. Porque antes lo que había era teatros para proyectar películas. Sí, exactamente. La idea del festival era, pues nosotros no lo teníamos muy claro en las primeras ediciones, pero luego nos dimos cuenta que en realidad eso era lo que buscábamos, que es tratar de hacer que la gente, cualquier persona, pudiera ver reflejado en una pantalla grande nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias historias. Siempre estábamos viendo películas gringas, películas mexicanas, películas de otras latitudes que hablan de otra manera, que tienen otras costumbres, que muestran otros estilos de vida. Y cuando vemos reflejada, o cuando veíamos reflejado nuestra cultura en la pantalla, era a través de interpretaciones que eran un poco como caricaturescas o hechas, producidas por gente de otros lados que trataban como de representar lo que era ser costeño, ¿no? Entonces como que la idea era como tratar de abrir una pantalla, que existiera un momento de proyección en el cual la gente pudiera verse a sí misma, ¿sí? Entonces buscábamos esas historias hechas por gente de los pueblos, por gente de aquí de Montería, por los estudiantes de la Universidad de Córdoba, que en ese momento eran casi que los únicos que hacían licenciados en informática, producción audiovisual. Con el profesor Pasos. Con el profesor Víctor Pasos y con el profesor Dijunto. Claro, que fue mi profesor de fotografía, Fernando Henao, que fue una persona clave e importantísima en mi desarrollo como profesional, porque fue mi profesor y además también fue mentor del festival, porque a través de él nosotros lográbamos contactar a los estudiantes que estaban desarrollando sus cortometrajes. Entonces fueron 8 años de trabajo. Comenzamos de cero
y espérate que yo logramos algo chévere. Haga un paréntesis ahí. Bueno, sí me doy cuenta de que, bueno, en la Universidad de Córdoba, recuerdo, sí, valga que no había... La Universidad de Córdoba con la licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales comienza un proceso de aprender, de lenguaje, de enterar a los chicos sobre otras dimensiones. Y hay en ese departamento de informática una cantidad impresionante de productos que como de personas que antes de que comenzara la carrera en comunicación social, creo que fueron paralelas esas carreras. Casi que salió de informática en la universidad y ¡pum! Después de la de acá. Pero entonces acá había de pronto más herramientas, había Claro, cámaras, había yo me acuerdo cámaras, que en el centro había de un ayuda equipo de audiovisual, edición sí, espectacular. que era el Caberrol todavía, me acuerdo, yo Claro. alcancé yo a ser parte de ese equipo de producción con el profesor Carlos Crismat Mutón, que estaba Carlos Crisman Mutón es otra persona a la que yo le debo le debemos. mi formación también, le debemos. Yo también. Todavía lo sigo y todavía le doy like porque está todo el tiempo, Activo. claro, en redes sociales publicando Que fue- datos interesantes sobre Y cosas. entre otras cosas, fue de los primeros que diseña Web. páginas, sí. Aquí en la página de la Universidad de Córdoba, la primera edición, la primera versión, La hizo él él. tuvo que ver con Claro. eso. Pues sí, entonces, bueno, entonces te ayudan hablas de los profesores mentores, encuentran a los chicos y definitivamente te consideras. Ya ustedes, lo que yo quiero decir es que sacan el cine de lo propiamente académico Ujú. allá a un escenario, digámoslo así, como de divertimento, de Claro. espacio cultural, porque ya está ligado a un proceso económico Ujú. en su momento. O sea, Sí, digamos o sea, que sí son pioneros, eso por ahí decirlo. eso se va convirtiendo en un evento de ciudad, ¿cierto? En un evento que convoca a la gente. Además que comenzamos a hacer eventos en la calle, a proyectar las películas en el parque, a proyectar las películas en la Avenida Primera. Incluso lo hicimos en planchones. Wow. O sea, estábamos todo el tiempo como tratando de buscar la manera de que a través del cine pudiéramos como generar esos espacios donde la gente pudiera encontrarse, donde se pudiera como vivir la ciudad de otro modo y sentarnos pues a mirar estas películas que por lo general eran siempre cortometrajes y bueno, aunque también trajimos muchas películas largas. Paralelo a esto hay otro proceso que crea otras personas también de un festival de cine que también tiene pues como otras connotaciones distintas. Nosotros tratamos siempre como de ofrecer un evento que fuera, además de entretenimiento, también que fuera como una ayuda para que toda esa gente que estaba interesada en hacer audiovisual encontrara contactos, encontrara algún tipo de formación. En Montería pues son pocos los lugares donde te puedes formar en los oficios del cine. Entonces nosotros siempre estábamos trayendo talleres. Nuestro festival era en la mañana talleres y en la tarde películas. Entonces en la mañana teníamos talleres y tuvimos durante todos esos tiempos talleres de dirección de arte, taller de fotografía, taller de edición, taller de animación, taller de actuación, taller de guión. Entonces se fue como creando ahí una comunidad de personas interesadas en eso que gracias a eso Ujú. lograron como darse cuenta que ese era su interés en la vida y se fueron a estudiar cine a Santa Marta o se fueron a estudiar cine a Bogotá. Te comentaba de Jesús Reyes, que fue este primer cortometraje que mostramos en la primera muestra. Esta es una persona que hoy en día se dedica profesionalmente al cine. Con él he tenido la oportunidad de trabajar en cortometrajes de manera profesional. ¿Radicado dónde? Pues ahora mismo creo que en Bogotá. Ujú. Viaja entre Bogotá y un pueblo ahí cerca donde están grabando 100 años de soledad porque Es uno de los del staff. se convirtió en, bueno, él es actor además de director de cine y está trabajando como coach de actores en El Acento, Claro. en la serie de 100 años de soledad. Tienes que invitarlo a él para que cuente Bueno, su historia. el episodio del cine. Es que mira, espérate, Ajá, antes de dale, que, dale. perdón que te No, interrumpa, no, es que- ese proceso de Cinesinú también se da a raíz de que existe, nos enteramos en ese primer evento que hicimos con la Cámara de Comercio, conocimos gente y esa gente nos llevó a el INI, que era, imaginando nuestra imagen, un
taller que dictó el ministerio en la Universidad de Córdoba. Y ese, imaginando nuestra imagen, fue como el detonante de muchas otras cosas, porque de ahí salieron directores de cine que se fueron a personas que se fueron a estudiar dirección de cine a otros lados. A raíz de ese proceso se fortaleció Cine Sinú. A raíz de ese proceso se comenzó a dar como un movimiento en Montería relacionado con lo audiovisual que era nuevo, ¿no? Nosotros traíamos los talleristas que venían a Cine Sinú, eran gente que estaba en activo trabajando en proyectos, en canales de televisión, en productoras, que se iban de aquí con la mejor impresión de la ciudad y del territorio, porque no solamente nos quedábamos en Montería, muchas veces hicimos con ellos salidas a municipios. Y por ejemplo, había gente que, una vez vino un señor que era scouting de locaciones. Claro. Y wow, veía los paisajes y decía, wow, es que esto es de película literal. O sea, esto yo se lo puedo mostrar a personas que están buscando locaciones para hacer películas. Y a raíz de eso se dan temas como la grabación de las novelas que vinieron a grabar y muchas películas que se han hecho en Montería. Bueno, yo no sé si solamente por nosotros, pero obviamente no, también por los otros procesos que habían. Claro, es que como en antropología cultural hablan bueno, cada momento en un estadio genera una imbricación y nodos que van construyendo una gran pelota, y así, de la pelota de nieve. Y entonces, ese movimiento cultural estuvo, y ustedes estaban ahí, y qué chévere, que haya sido gente que nace en Manguelito, gente que nace aquí, gente que nace por ahí, que comienza este gran, digamos, sí, movimiento en torno a lo audiovisual. Poner en el escenario cultural el cine, bueno, a los consumidores, pero ¿cómo tú ya, o ustedes, esa generación, esa tribu ciudadana, cineasta, educomunicadora, enamorada del lenguaje audiovisual, sea lo que fuere, esa tribu, cómo está trabajando para que el lenguaje audiovisual real se continúe o continúe con vigencia tras lo que está ocurriendo actualmente? Y yo sé que cuando yo le digo a usted lo que está ocurriendo actualmente, es que el lenguaje audiovisual, la estética del lenguaje audiovisual ya, yo no sé si hay alguien que habla de amparte. Claro. El arte AMPA. Ese es mi maestro. ¿Tú por qué crees que tengo eso? Ya te diste cuenta para dónde va la... García Villara. Sí. Soy fan, soy su alumno. Impresionante. Entonces hablar de los tiempos actuales y ver que la democratización, que es muy buena, de la información, ver que las posibilidades y acceso de mucha gente para manipular, para meterse en el cuento, la tiene, pero ocurre que eso le ha quitado el vestido a la estética. Ojo que cuando dice uno estética, no está diciendo porque a la estética de lo bonito, del buen movimiento, al discurso, a la metainterpretación del lenguaje audiovisual en todos los escenarios, cambió. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo le decimos nosotros a... Mira, voy a hacer... Hay un youtuber que tiene una capacidad impresionante para narrar los eventos a los que va. Pero el lenguaje audiovisual es pésimo. Yo sé que tú sabes quién es y no lo vamos a evitarlo. No, claro, yo he visto muchos ejemplos. Youtubers que tienen ideas maravillosas, pero que no las ejecutan correctamente porque no conocen el lenguaje. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa Carlos Durango, una persona que de ese momento que veníamos así, de repente la democratización que pareció ser el momento que iba a alumbrar, a iluminar? Tuvo un efecto impresionante, unas disonancias. Claro, y es un fenómeno que está ocurriendo con todo, ¿no? En la comunicación. Eso que tú dices es completamente real. O sea, el hecho de que la producción audiovisual se haya democratizado está generando unos cambios
que son complejos y que no sabemos cómo... O sea, nos está haciendo que, tolerantes. estamos en un momento en el que hay que hacer algo, ¿cierto? Y bueno, yo para responder la pregunta tengo como varias cosas que decir. Inicialmente yo sí creo que es muy importante que todas esas personas que tienen esa intención y ese gusto por lo audiovisual, por la narración audiovisual, deben aprender a hacerlo, ¿cierto? Deben conocer por lo menos lo mínimo del lenguaje audiovisual. ¿De qué manera yo puedo poner una imagen aquí, luego otra, luego otra, luego a otra? ¿Cómo le pongo un sonido y cómo hago que ese conjunto, cuando yo me lo vea completo, me narre algo y me cuente algo que tenga sentido y que yo lo entienda tanto el mensaje que me quieren transmitir como estéticamente todo lo que me quieren transmitir? Pienso que ese es un reto, o sea, y es un reto que tienen todos los creadores de contenido, formarse. O sea, estamos pensando en este momento que la universidad no es necesaria, que estudiar para qué, que para qué voy a botar mi plata. A ver, no se trata de botar tu plata, se trata de pulir ese talento que tú tienes para lograr construir unas historias que sean espectaculares. Hay un señor, yo no sé si tú te estás refiriendo a ese, pero hay un señor que no sé si es barranquillero o es caleño, no sé de dónde. Cuál sea. Ajá. Que tiene todo el dinero del mundo y hace unas producciones maravillosas en cuanto a lo técnico, pero que en cuanto al lenguaje tú dices, aquí está fallando. Está fallando porque no te están contando las cosas como deberían ser para que se entiendan. O sea, tú entiendes lo que te están queriendo contar, pero no está bien contado. O sea, están como... A ver, yo siempre, ahora que soy profesor en esta nueva etapa de profesor, siempre le digo a mis estudiantes, el lenguaje audiovisual tenemos que hacer como el paralelo con el lenguaje escrito, ¿cierto? Tú para escribir tienes que conocer las reglas del español, Claro. o del inglés, o de cualquiera que sea el idioma en el que estás escribiendo. Y esas reglas las tienes que cumplir, no porque sean una camisa de fuerza o porque sean sino porque cuando las cumples logras construir textos que cuando otra persona los lea los comprende, Claro. ¿cierto? Y los disfruta. Lo mismo sucede con los videos y con las películas y con todo lo audiovisual. Si tú conoces el lenguaje y lo respetas, tú tienes la libertad de contar lo que tú quieras, de la manera que tú quieras, con el estilo que tú quieras, pero respetando unas normas básicas que van a hacer que eso que tú estás narrando se entienda y se disfrute correctamente. Ahora, lo que se confunde y que confunde también es que el público se ha convertido también en un auspiciador y que no exige. Entonces, Claro. estamos haciendo que ellos crezcan, o hicieron ya que ellos crezcan. Y nosotros, Pero mira, el fenómeno que yo creo que está también es que nosotros nos estamos haciendo, hemos normalizado, o sea, creería yo, y ya nos toca vivir en un mundo donde todos tenemos que caber. Pero Sí. mientras tanto, el trabajo hay que hacerlo. Claro, y es que yo mira... no puedo leer, por ejemplo, espérate que te voy a terminar la idea, que pena. Estás tranquilo. tomando posición en 1000 segundos, ¿no, señor? Bueno, mire, voy a leer Huasipungu. Yo, como para leer bien Huasipungu y entenderlo, debo ser ecuatoriano, peruano o haber nacido en Pasto, Ajá. para entenderlo bien. Para leer a la calle 10 de Zapata Olivella tengo que haber vivido en San Bernardo del Viento, perdón, en la calle 10 no, se me olvida el nombre del libro. Pero sí, cuando tú pones a un personaje a hablar, ya es otro cuento, en tu historia. Cuando tú metes en un cuento de Márquez, de García Márquez, cuando metes un cuento de un mexicano, de Pedro Páramo, cuando pones a estos personajes a hablar en su literatura y se equivocan y dicen las letras, bueno, ya tú contextualizas, sabes que, pero acá el lenguaje universal, el lenguaje universal debe caber en todas partes. Entonces tú tienes que hacer que aquello dentro, por ejemplo, en el cine, que ya hay unas cosas establecidas para que la gente comprenda, es como el lenguaje de señas, aunque en México haya otras marcas, otros noditos allá, pero generalmente tienden a hacer lo mismo. Entonces, hay que aprenderlo, eso que tú dices. Hay que aprenderlo y hay que respetarlo. Y eso no quiere decir que eso te va a limitar en tu creatividad, de ninguna manera. O sea, las películas son estupendas cuando están bien hechas y es tan estupenda, por ejemplo, La Sustancia, no sé si viste La Sustancia,
que es una película que estoy seguro que va a ganar muchos Oscars si es que hacen los Oscars. Es tan estupenda La Sustancia, que es una película rara, alternativa, creativa, propositiva. Es tan buena como, digamos, ¿cómo se llamaba la bomba atómica? Se me olvidó. Oppenheimer. Okay. ¿Sí? Que son dos lenguajes distintos, dos maneras diferentes de utilizar el lenguaje audiovisual, pero que finalmente consideramos que ambas son buenas porque ambas están estructuradas en cuanto al lenguaje de una manera que como espectador tú entiendes y disfrutas la película. No sé si me hago entender. Sí, claro. El tema es que sí, esta democratización de la producción audiovisual permite que todo el mundo cree, pero es importante que esas personas que comienzan a crear entiendan que es necesario que se formen para que los productos que hagan sean cada vez mejor. Lo que te quería decir con respecto a los creadores de contenido que mencioné, que no es por criticar, sino más bien por sumar a la conversación, ellos, yo noto en este momento que han mejorado muchísimo. Okay. Y un video que vi hace poco, que lo grabaron creo que en Nueva York, ya me doy cuenta de que ahí hay un cambio, hay una evolución. O sea, esas personas se pusieron a estudiar. Creo, ¿no? Espero. Y está clarísimo, o sea, sí, tú tienes razón cuando dices que el público termina acostumbrándose y de pronto aplaudiendo todo lo que le da risa y listo. Pero de todas maneras, creo que esas personas que se quedan y siguen cometiendo las mismas fallas, terminan siendo dejadas en segundo plano. O sea, se les pasa el hype y ya nadie las sigue aplaudiendo luego. En cambio, que si tú vas creciendo y tu público va viendo tu mejoría y va viendo que cada día haces productos más de mayor calidad, vas logrando tener una comunidad más grande y te mantienes más, digamos, al día en el mundo de las redes sociales y de la creación de contenido, que también es un mundo muy complicado donde hoy puede ser muy famoso y mañana estar ya en el olvido. Imagínate que yo, bueno, vamos a suponer que de repente creería yo que un personaje que está poniendo su contenido en YouTube y no lo está poniendo sino para que lo escuchen, lo que le está dando YouTube a la posibilidad a la persona es que no le esté prestando atención. Ahora me puse a pensar en esto. No es que YouTube, así como tú me dijiste, no, yo me voy y duro 1 hora escuchando porque tu contenido lo estás poniendo para que porque la gente solamente lo va a escuchar. Por ejemplo, esto... Yo lo escucho en Spotify. Exactamente, lo escuchan en Spotify y ya. Lo escucha y la gente que quiere ver a la persona, todavía hay esa persona que quiere ver al que está hablando. Entonces yo me imagino que probablemente el público se ha acostumbrado también a escuchar y no prestarle atención en algunos casos al lenguaje audiovisual. Entonces, sí. Ahora, ¿cómo hacemos un tipo de pedagogía para que... Bueno, tú dices que ya están comenzando a evolucionar, pero ¿cómo nosotros, tú desde la academia, o cómo estamos haciendo, por ejemplo, la UPB, donde tú trabajas, entre otras cosas, cómo llegas tú a ser profesor? Uno no se imaginaría que tú hubieras querido ser... Eso es lo que uno se imaginaría. No, pero en realidad sí era algo que yo también me gustaba mucho, o me gusta mucho. Bueno, pero la cosa es que ahora vamos a ese punto. ¿Cómo hacen ustedes desde la academia? ¿Cómo están haciendo ustedes desde la academia, que son autoridad, para que se vaya haciendo otro tipo de aprendizaje? Es un reto grandísimo. Porque, bueno, yo comienzo a ser profesor hace 2 años. Y la generación de estudiantes que me toca es la generación que creció con el celular desde que tenían 7 años o menos. Entonces son chicos que el lenguaje audiovisual lo tienen más que comprendido y instaurado en su cabeza, que han visto de todo, y además son estos nuevos ciudadanos que entienden los códigos diferentes que hay en Instagram, en TikTok y que están en el mundo de la rapidez y tal. Entonces es un reto, ¿cierto? En el mundo de la rapidez o en el mundo de la... No sé cómo se llama cuando... del poder descartar, ¿cierto? Las redes sociales te dan la oportunidad de esto no lo veo, esto no me interesa, aquí sí me quedo. Sí, o sea,
eso que nosotros no lo teníamos, nosotros teníamos que, si lográbamos conseguir una película, nos las teníamos que ver porque no había más. Así es. No podías ir descartando. Por ejemplo, en Netflix, casi que se me vuelve imposible escoger una película, porque hay tantas que no sé qué ver. Sí, o sea, Entonces, ser esa persona y llegar a estudiar comunicación en este caso. Bueno, yo trabajo en el área audiovisual y doy clases relacionadas con lo que estoy hablando, con el lenguaje audiovisual, con la construcción de narración a través de imágenes en movimiento, con el uso de la imagen, el sonido. diría mi profesora, la luz. narratologías. Exactamente. Entonces es un reto porque primero, como te digo, estas personas están en ese universo, ¿no? Del descarte, de la rapidez. Entonces, los intereses de ellos son un poco distintos a los míos, narrativos. ¿Sí? Ellos quieren narrar sus historias o lo que les toque narrar. ¿No ha habido resistencia de un modo distinto? En ese escenario tuyo no ha habido resistencia? No, yo pienso que, pues, o no sé, pues yo no lo siento como una resistencia. Yo estoy tratando de dar herramientas para que ellos sepan cómo correctamente construir esos relatos. Ya lo que ellos quieran relatar y la forma como ellos lo quieran relatar depende de ellos, y me parece maravilloso que cada quien explore lo que le gusta y hacerlo como le gusta. ¿Sí? Lo importante es tener herramientas para hacerlo adecuadamente. ¿Sí? Para, por ejemplo, no cometer errores ortográficos, digamos. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, tú cuando escribes y pones una coma mal puesta, el significado de lo que estás diciendo puede variar. Sí, claro. Lo mismo sucede si tú justapones dos imágenes que no tienen nada que ver en la historia, ¿sí? O si cometes un error, por ejemplo, de eje, de cambio de eje. En una escena pusiste a la persona mirando para otro lado y en la otra la pones para otro lado mirando, y se supone que era una secuencia, entonces ahí la gente quedó loca, ¿cierto? Cometiste un error ortográfico haciendo la comparación con el lenguaje escrito, ¿sí? Claro. Entonces, ese es como mi reto, ¿no? Como primero crear la conciencia de que es necesario aprender a dominar, digamos, el lenguaje audiovisual, así como aprendimos a escribir, a hilar palabras una con otra para que tengan sentido. Asimismo, tengo que aprender cuáles son las reglas del lenguaje audiovisual para que cuando hile esas imágenes tengan sentido y logre mostrar algo chévere. Yo ahora que tú dices, no, la sociedad, en fin, hay una persona que escribe muchos ensayos, es un filósofo coreano que le gusta mucho Heidegger, habla de la sociedad del cansancio. Entonces, esta sociedad no solamente es la sociedad del cansancio, Byung-Chul Han, ¿estás hablando de sí, sino que es la sociedad de las opciones. Tienen muchas opciones. Exacto. Tienen un privilegio impresionante. Tienen demasiado. Tenemos, porque estamos... Ahora sí, nosotros estamos también en esa posibilidad. Y eso no, a mí me ahoga. Yo quiero todo al mismo tiempo, pero bueno, como uno, es como cuando tú llegas, wow, tantas cosas. Pero nos ha tocado aprender a las patadas, sí. Valga la expresión. Y entonces por eso me encanta que haya gente que haga podcasts en los que recomiendan películas, en los que recomiendan series. El tuyo, claro, me encanta. Yo trato, pues, tengo rato que no lo hago, pero sí, la idea es esa, apenas ¿no? vas entre la idea es darle pues por lo menos yo lo que hago es contar mi punto de vista y decir lo que me gusta a mí, ¿cierto? Lo que yo considero valioso, y yo lo comparto porque sería chévere que de pronto alguien dice, oye, sí, me pareció bacano. Y a mí me encanta consumir eso, o sea, siempre estoy como buscando gente que me recomiende películas, música, porque dentro de todo ese universo de cosas que hay para escoger, pues uno no sabe qué escoger. Ahora también sabes de música. Eso mismo pasó, eso mismo pasa en la cuestión de la música. La música comenzó a recibir, hubo un momento en que las emisoras en FM decidían quiénes eran los que se imponían. Claro. Pero también esa democratización le ha servido, ha sido buena, porque ya tú no solamente ves los cortos, porque también dentro de ese universo hay gente que produce unas cosas impresionantes y tú, wow. Claro. Y con un celular y tú ves unas posibilidades impresionantes de gente que uno dice, bueno, vamos a suponer, hay un niño que antes de los 5, de los 3 años ya es afinado y comienza a cantar y a hacer vibrato y manejar la técnica del canto. Así como en la música, como en el canto, yo me imagino que también hay personas que saben
y que entienden el lenguaje audiovisual desde tempranas edades. Claro. Y que obviamente no han necesitado menos o más trabajo que algunas personas que aprendieron la teoría, porque ya ese muchacho comienza a tener, no sé Claro. por qué, por alguna situación, a entender. Hay unos niños de música que tienen oído absoluto. Entonces también hay unos niños que cuando tú los ves y de repente tú le dices, combíname a un contraste. Y sin saber que la palabra contraste existe, Lo saben hacer saben hacer un perfectamente. contraste. Claro. Entonces, yo me imagino que en ese universo hay ese tipo de personas que llegan y Claro. que les ha convenido este tiempo, ¿sí o no? Completamente. En el cine, en la música, en la televisión, en la actuación, en todo. Hay o sea, esa democratización de la producción, no solamente audiovisual, sino de todo tipo, Sí, todo. creativa, digamos, permite eso, ¿no? Que esos grandes talentos no dependan de la emisora que los quiera poner o no, sino que tú puedes directamente acceder a ellos si tienes la suerte o si el algoritmo entiende que te gusta eso y te lo muestra. Yo conozco casos geniales, ¿no? Por ejemplo, Amal, que es Ok. una artista, cantante, compositora, que desde chiquitica Ya tiene tenía chip. el computador en su casa y está haciendo música. Obviamente ahora que tiene 20 años, es una artista que tú la escuchas y dices, wow. Asimismo hay otro chico, ella acaba de hacer una colaboración con un chico de Medellín que también es un niño de 14 o de 15 años, que tiene la característica que tú acabas de decir. Y asimismo lo hay en el cine también. Hay chicos como Javier Dolan, no sé si has escuchado. De nombre no. Javier Dolan es un muchacho de Canadá que también hace cine desde que es un niño. Y así hay muchos otros nombres. Y en todo, ¿no? En todas las disciplinas del arte los podemos encontrar. O sea, eso es algo positivo, ¿sí? Pero fíjate que a pesar de todo, son gente que se forma y son gente que pule su talento. O sea, hay que, de alguna manera tú tienes un talento y lo puedes explotar entre más lo perfecciones, lo pulas. Claro. Cuando yo dije que iba a tratar esto porque sí, bueno, yo estoy en la docencia porque yo me formé como profesor, aunque no es que haya sido mi pasión, pero obviamente yo desde pequeño estuve en ese mundo. Uno se imagina que un profesional que no tiene una fundamentación, vamos a decir, no, tú sabes que que no te formaron para que seas profesor y terminas siendo profesor en la universidad donde tú estabas estudiando. ¿A qué lectura le podemos hacer a eso, Carlos? Bueno, mira, yo creo que siempre tuve como la inquietud de ser profesor. Ok. O por lo menos de compartir. Es que yo te dije educomunicador y ya está totalmente dicho, usted es un educomunicador por naturaleza. Sí. Claro, claro. Yo siempre tuve como esa inquietud de compartir Lo que aprendiste. sí, mi experiencia, no lo que uno sabe, porque yo pienso que no sabemos tantas cosas como quisiéramos, ¿no? Yo quisiera saber más cosas, pero por lo menos lo que puedo hacer y la experiencia que tengo me gustaría compartirla con otras personas que también quieran aprender. Entonces, pues, estuve siempre como tratando de llegar a la docencia hasta que gracias a Dios se dio la oportunidad. Y ha sido una experiencia muy bonita. O sea, esto que acabamos de hablar es lo que yo hago todos los días. Es estas personas de la nueva generación que están interesados en, de algún modo, contar historias, no solamente historias personales, sino hay gente que le gusta el periodismo y que quiere hacer noticias, que quiere hacer reportajes, que se necesitan. Claro. Y gracias a Dios existen esas personas y ellos están estudiando para eso. Entonces lo que estamos haciendo es eso, es dando herramientas para que cada quien pueda hacer lo que le gusta y habrá gente o hay gente que le gusta el cine. Hay muchachos que están interesados en contar historias desde lo cinematográfico. Hay muchachos que están interesados en contar historias más relacionadas con la realidad. Hay muchachos que están interesados en utilizarlo para ayudar a las comunidades a desarrollarse. O sea, hay de todo. Entonces, ese poder compartir con ellos
y poder guiarlos en su proceso de formación. Sí, ellos están en un proceso en el que van a finalmente obtener un título de profesionales en la comunicación. Entonces, para mí eso es fascinante. O sea, yo pienso que encontré como algo que en realidad me gusta muchísimo. Yo, pues obviamente tengo 20 años de experiencia y he trabajado en de todo y he hecho de todo. Asesor de político. Y todo, Cierto, en esa área también has trabajado. No, pues no tanto como asesor, sino no, no. sino Porque es que yo te he visto trabajando. yo pienso que todos los que estamos involucrados en lo audiovisual de algún modo siempre hemos Terminan terminado haciendo un trabajando trabajo. con políticos. Sí, sí, claro, durante mucho tiempo. Bueno, yo tenía, pues hasta el año 2023 tuvimos un proyecto muy bonito que era Link Comunicaciones, que ¿Ya no está? ahora mutó y ahora se llama Click y es una agencia más enfocada hacia lo digital. Pero durante 12 años Sí, trabajamos claro. haciendo de todo, ¿no? Y dentro de eso de todo incluye crear contenidos para campañas políticas, Ajá. que no es lo más chévere, pero pues es un trabajo y todos necesitamos trabajar para Le poder toca hacer un comer. todero a un comunicador social. Completamente, claro. Y ellos saben, los que están estudiando actualmente, que Sí, le va a claro. tocar cargar ladrillo a muchos de ellos. Sí, claro, claro. ¿Cómo asumen esa Bueno, uno situación? cuando está en la universidad de pronto no es muy consciente de eso, ¿no? Yo, pues por lo menos yo recuerdo cuando yo estudiaba pensábamos todos que íbamos como a llegar a ser gerentes y después llegar y darse cuenta que no. Pero pues por lo menos en mi ejercicio yo sí trato de aterrizar mucho el asunto y de relacionar a los chicos con la realidad. Ese es algo que hacemos y que, ¿Y alguno ha pensado que es que importante. terminará siendo profesor? Algunos manifiestan que desean ser profesores. Ah, ok, viste. Entonces, definitivamente yo sí sé que debería existir esa nomenclatura para educomunicación en debe ocurrirse en algún momento. Sí, Licenciatura en educomunicación o educomunicación sí, para o sea, porque definitivamente sí se puede decir que existe una un algo que encierra todo esto, sí. y es la educomunicación. Carlos, que, eh, el mundo digital está lleno de tantas cosas. El otro mundo, este multiverso está lleno de tantas cosas. A usted le ha tocado entender también la cosa sociopolítica desde acá. ¿Cómo estamos? Está haciendo el cine para interpretar. Ahora hay una cantidad los orientales, con el juego del calamar y esa cantidad de producciones que nos hacen entender la vida sociopolítica en lo audiovisual. Ahora tú tienes la posibilidad también, ya no de... ¿Se acuerda que antes nosotros solamente Canal 1 y Canal 2 eran dos noticieros y al final de cuentas el noticiero lo presentaban la misma gente y no teníamos posibilidades de decir la cosa, el cine, lo audiovisual, el cine, lo que sea, haciéndonos entender la geopolítica, no solamente regional y el mundo? ¿Cómo? No sé si de repente tú también, a ti te toca decirle cómo vamos a comunicarnos para entender esto y como ahora todo está de alguna manera, voy a decir, en la expresión común, politizar es hacerle creer a la gente que si tú piensas o dices algo, eres derecha, eres izquierda, eres centro, o bueno, algunos no saben, pero el compromiso desde lo audiovisual para entender la geopolítica. Sí, yo creo que nos ayuda bastante el cine, las series, incluso el mismo TikTok, el mismo Instagram, YouTube. Todo eso que consumimos a través de esos medios nos ayuda a ubicarnos. Yo siempre he dicho que el cine a mí me sirve para ubicarme, ¿sí? Como para, primero de manera muy personal, me sirve como para entenderme como persona y luego lo que tú dices geopolíticamente. O sea, cuando vemos una película colombiana, por ejemplo, entendemos muchas cosas o quedan en evidencia como la realidad de lo que se está viviendo en el país en el momento en el que se construyó ese relato. Indiscutiblemente el cine es una herramienta para ubicarnos geopolíticamente y para entender el mundo, cómo funciona, ¿cierto? Si nosotros vemos una película, por ejemplo, como La Estrategia del Caracol, que es una película supremamente política,
nos ayuda, ¿cierto? Como a entender un poco esa realidad colombiana que todavía incluso sigue siendo vigente si vemos hoy la estrategia del caracol. Incluso si nos vemos una película como El Paseo 10, no sé por qué número irá El Paseo. Como la 50 y pico. Incluso si vemos una película como esa, A pesar de, nos da luces. a pesar de las críticas que le llueven al Paseo, también nos ayuda a entender. Claro, por supuesto. Hasta lo malo tiene lo bueno. Obviamente. Yo siempre he pensado que no estoy diciendo que El Paseo es malo. No hay películas malas, en realidad. O sea, hay películas que cuentan cosas distintas. Simplemente. O sea, El Paseo, esa producción que parece como tan light, tan hecha simplemente para vender los tiquetes en la entrada del cine, a pesar de no sé si eso tendrá de fondo esa intención o no, pero a pesar de eso es un documento que te ayuda a entender a Colombia. Claro. Te ayuda a entender la idiosincrasia de lo que somos nosotros como colombianos, incluso siendo una historia de gente del interior, ¿no? Porque a pesar de que meten personajes costeños o algo, eso es una historia cachaca. Y meten a la arepa de huevo, sí, tienes razón. Pero a pesar de eso es un retrato de lo que somos los colombianos, ¿sí? Pues no un retrato fiel, pero sí te da una luz, sí te ayuda a entender qué pasa en nuestro país. Igual todas las películas nuevas que se han hecho, en Colombia hay una producción de cine importante. Nosotros tenemos una ley de cine que económicamente apoya los procesos de creación, de circulación y de formación en cine. Eso no se sabe poco, se sabe poco. Eso se sabe en los círculos de gente que se mueve en el tema. Pero existe. Y aunque la gente diga que las películas colombianas son malas, en realidad no son malas. Y la prueba es que se ganan premios en festivales internacionales y que se compran en mercados internacionales y que tú puedes encontrar cine colombiano en los aviones cuando vas y escoges la película. O sea, entonces, hablando del tema de cómo el cine nos ayuda como a ubicarnos geopolíticamente y a ubicarnos en general en la existencia, en la experiencia de la existencia humana, yo sí creo que es muy útil. Y cualquier película que tú te veas, si tú luego te pones a buscar quién es el director, en qué año la hicieron, qué estaba pasando en ese país cuando hicieron esa película, de qué me están hablando en realidad. Si tú el análisis verdadero. Si tú escarbas, exacto, si tú escarbas y buscas, hay un director español que a mí me encanta que se llama Pedro Almodóvar. A muchos le encanta. Que hace una película cada 2 años. En sus últimas películas, que él siempre cuenta historias relacionadas con la mujer y con las relaciones entre las mamás, las hijas, tal. Dentro de esas historias, que al parecer podrían ser como muy frívolas o anodinas. Claro. Hay un elemento, hay un insumo también de aprendizaje. Y hay una carga política gigante, porque dentro de esas historias hay situaciones relacionadas con la realidad política española, ¿sí? Que de pronto a ti se te pasan cuando ves la película y no tienes contexto, pero cuando comienzas a rebuscar y comienzas a preguntar por qué esa señora dijo tal cosa, no, es que en España estaba pasando tal cosa cuando hicieron esa película, y siempre hay un mensaje político que se cuela y que tú lo puedes entender y que te ayuda a comprender la realidad de ese país música, en ese momento. Yeah. La misma música. Y si hablamos del cine americano, también. O sea, Los Vengadores, bueno, no sé cómo se llaman estas sagas gringas que son maravillosas y son súper divertidas y venden cantidades de entradas en el cine. También. Me agrada mucho que tú hayas dicho, ¿cómo fue que dijiste? No todo lo malo tiene lo bueno. ¿Cómo fue que dijiste? No, que no hay película mala. No hay película mala. Hay películas que cuentan cosas distintas. Sino películas que cuentan cosas distintas. Exacto. Y depende de tus intereses, claro. Tú dirás si te interesa o te gusta o no. Yo dije que iba a durar como 50 minutos este podcast, pero duraba un poquito más. Y yo no sé, pero yo quisiera, con el permiso de tus estudiantes, que ojalá pudiéramos tener un episodio siempre
no sé, 12 episodios al semestre hasta que venga con 2 o 3 de ellos aquí. Podría Este ser laboratorio para que vean o no, sino porque también eso va jalando a algunos de los que probablemente les gusta esto. Podría ser muy interesante, claro. Entonces, lo miramos. Me agrada mucho. Yo sé que el primer privilegio que tengo es que hay personas a las que he invitado, entre esas usted aquí, y ha aceptado la invitación, Carlos. ¿Por qué aceptaste la invitación? No, porque pues te conozco desde hace El primer elemento. mucho tiempo, y también hay una admiración por el trabajo que tú has hecho. Deberíamos hacer un podcast para entrevistarte a ti, porque también tienes muchas cosas que contar. O sea, todo ese trabajo que hiciste en Nortevisión, todos esos programas infantiles. Oye, sí. Que es algo que no se está haciendo en la televisión local y que hace falta. Bueno, y tú lo hacías. Yo lo hacía, me ponía a mi mameluco y era una cosa maravillosa. O sea, es una producción que no existe en este momento. Entonces, por eso, obviamente, para mí es un honor. O sea, en realidad, ay, qué chévere. El honor es mío estar yo sentado aquí en el laboratorio de Milisegundo, hablando contigo. Y que dice, no, parecía una cosa más grande. Claro. No, y esa época, o sea, no sé si quieres, pero me gustaría que habláramos de esa época de Nortevisión. La época de Nortevisión. Que fue muy interesante. Una escuela impresionante. ¿No? O sea, nosotros también llegamos ahí como con la cara pelada a decir... ustedes hicieron código de barra. Bueno, queremos hacer un programa. y yo les hice la música para código de barra y todo eso. Eso era algo maravilloso. Y la voz del fantasma que se... Eso era algo espectacular. Era el cachaco que hacíamos podcast sin saberlo, ¿no? Sin saber. Hacíamos televisión en vivo. Hacíamos televisión en vivo, que era una locura. ¿Cómo todo el rato ustedes tenían mucho? Sí, mucho, es que es una mala palabra que no la puedo decir, pero teníamos atrevimiento, ¿no? Sí, eran osados. Éramos osados, exacto, no nos daba pena éramos osados, porque yo creería que todo ese mundo de personas que estaban ahí. Sí, hay que mencionar a Andrés Pablo. Hay que mencionar a Andrés Pablo Agames. El que está en Barranquilla, en Bogotá ahora, Aníbal Marín. Ernesto Valdés. Ernesto, que era el director. Y era una experiencia maravillosa porque estábamos dentro de lo que nos gustaba. Por ahí pasó Alex de la Paz, una persona que también... Claro, mucha gente. Tenemos que hacer muchos episodios más, Carlos. Esto no se puede quedar así. Sé que va a durar 1 hora y piquitico, pero bueno. Me agradaría... ¿Ya llevamos 1 hora hablando? No, sí, un poquito más. Yo saco la cuenta, van 3 veces que fui yo ahí. Bueno. En 20. No, pero igual, yo de mil amores seguiría hablando de esto, pero sí hay que hacer una reflexión, hombre. Me agrada mucho eso que dijiste, eso no se me va a olvidar. No hay, y lo puedo aplicar para todo. No hay películas malas. Y no hay profesores malos, y no hay curas malos, y no hay creadores de contenido malos. Creadores de contenido malos. No hay cantantes malos, sino que los hacen a su manera. A su manera. Claro, y que cuentan lo que quieren, o sea, cuentan cosas distintas. Yo por lo menos lo digo con las películas, sobre todo porque hacer una película es un trabajo, es un esfuerzo, como dirían los españoles, es un palizón grande. O sea, es un esfuerzo físico, mental, económico enorme. O sea, cualquier persona que haya hecho una película, yo la admiro. Mira, imagínate que en estos días estaba hablando y otra hice la podcast con Alonso Mercado. Claro. Y te recuerda con un cariño impresionante. Claro, es que Alonso Mercado es un personaje de nuestra cultura maravilloso. Alonso Mercado, una persona con una creatividad espectacular. Tiene 45,000 mundos en su cabeza. Los tufungos. Ese mundo de los tufungos, y él quiere revivir un proyecto. Claro, y él ha escrito historias que en su momento eran adelantadas a su tiempo. Siguen siendo, lo que pasa es que lo vamos a entender. Claro, y tenemos que de alguna manera tomar esas historias y llevarlas al audiovisual. Eso es un reto que nosotros tenemos. Se van a contentar de ver. Yo digo, bueno, los voy a hacer coincidir nuevamente. No sé cuándo lo viste. Me encanta vuelvo a repetirte. Y sí, hay que ver las cosas he aprendido algo, sí hay que ver las cosas desde la mirada. Lo que pasa es que muchos van a ver las cosas mal hechas
si no le encuentran un poquito de sabor Ujú. a eso. Hay que encontrarle el sabor a la vida. Sí, no, A y las pues cosas. obviamente habrá cosas que de pronto no estarán tan bien hechas. No, sí, exacto. Pero yo pienso que el hecho de que alguien se atreva a hacer, sí, ese youtuber que nosotros, o esa persona, o ese TikToker que está comenzando y que la gente dice, que no, o sea, esa persona es valiosa porque se atreve a hacer eso, porque tuvo el valor de hacerlo. Igual que la película mala, si tú te ves una película y no te gusta, ok, no te gustó, pero esa persona se atrevió a hacerla. Esa persona sí. la escribió, esa persona consiguió el dinero, buscó la cámara, la editó y la hizo. Ya, ahí está su valor. Ahí está el valor. En estos días hace como 2 años me encontré con una plataforma que se llama Movie. Ajá. Es lo máximo, claro. Uy, impresionante. Tú ves un cine ahí que te quedas, Sí, te quedas recomiendo que te veas, y a la gente que está escuchando, La Sustancia en Movie. La Movie. Yo no sé por qué yo la dejé de pagar, debo retomarla porque me interesa. Yo Ahora no lo puedes tengo- pagar con Prime. Sí, yo tengo una memoria impresionante que cuando me toca trabajar, por ejemplo, libros, tengo que leérmelos otra vez porque mi memoria me falla. Ya yo voy llegando al medio siglo y no me da pena decirlo. Pero Yo también. Pero quizá por esas cosas me toca estar repitiendo y repitiendo. No me acuerdo muy bien de algunas cosas, pero hay. Más, la última canción que me aprendí, yo soy cantante, fue Pégame tu vicio de hace una cantidad de tiempo. Y bueno, reiterarte el agradecimiento por estar. Ojalá que por lo menos hagamos 2 o 3 episodios contigo en este semestre y que nos vaya sirviendo, nos vaya ganando un insumo ahí porque hacemos historia y no la estamos escribiendo. Y no las estamos contando. Y si me preguntan, a mí me preguntan, pero ¿tú qué estás haciendo por la historia? Esta es la manera mía de escribir la historia. Este es mi aporte. Gracias nuevamente, Carlito, por estar acá. A ti muchas gracias por la invitación. Como te dije ahorita, el honor es mío total. Y me saludas a todos esos, a Andrés, Pablo, toda esa gente que siempre los recuerdo. A Cristi y Isai. Claro, por supuesto. ¿Cómo están? ¿Cómo está ella? Bien. Sí, súper. Cristi está genial. Contenta, me imagino, con Amal y su éxito musical. Sí, hay que escuchar. Sí, es que yo casi no. También digo, yo dije, me metí en un rincón. No es que sea antisocial, no es que tengo una cosa, hay una canción ahora, pero que dice, no es que sea antisocial, es que no me gusta andar con la gente que te llena la cabeza y te pone un poco de cosas. Pero bueno, pero sí he decidido ver y darle a las opciones la oportunidad de que también me pertenezcan las opciones. Claro. Es una decisión, ¿verdad? Claro. Y decidir cuándo es... y decidir, aunque pareciera que uno tuviera que decidir ya porque el tiempo es... ¿cómo se llama cuando el tiempo... ¿cómo es que es la palabra que se dice cuando el tiempo es inexorable? Te dicen, no, tienes que ya tomar la decisión porque puede que ya mañana no estés. Claro. Y eso es muy real. Sí, tenemos un día que hablar de ese tema que usted dijo al principio, la dificultad de vivir en cualquier tiempo. Gracias nuevamente, te retiro y te doy un abrazo y agradecerte de verdad. Me honra que todos los que hayan querido y participado, venido a este laboratorio, se vayan con esa sonrisa que tú estás regalando. Muchas gracias, Emil. Y a ustedes también, sin recordarles o sin dejar de recordarles que pronto nos volveremos a ver y a escuchar.